Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día jueves 30 de junio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio, desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, desde la sala de prensa del Congreso del Estado, en esta 62 legislatura, por supuesto que en Tabasco. Y bueno, nosotros hemos estado tocando el temas serios, temas que son de verdadero interés para el conocimiento de los ciudadanos, y en este embate que emprendieron desde hace mucho tiempo personas que se quisieron enquistar en el poder y que hasta la fecha permanecen y buscan el continuismo dentro de. Un día de ayer hablábamos de que fueran las armas de la política, porque después de la guerra contra la delincuencia que perdió Felipe Calderón, bueno, pues trajo como consecuencia que muchos militares, inclusive desleales, desertores y otros tantos que todavía se encuentran enquistados en la Sedena, ¿verdad?, con los que tiene que lidiar diariamente, por supuesto, el general Salvador Cienfuegos, ¿verdad?, que son personas desleales a la patria, desleales a lo que marca, la norma que marca y que rige a la Sedena, pues, ¿verdad?, y que han buscado la forma de participar en política, se convierten en titiriteros, ¿verdad?, controlan a mujeres que están en la política, controlan a hombres que están en la política, y bueno, y todo esto se dio desde los tiempos de Calderón a la fecha, ¿no? Entonces, si nosotros observamos quiénes son las personas que están desde ese tiempo a la fecha, ¿verdad?, en los cargos militares, ¿verdad?, pues son personas que tienen esa tendencia de comportamiento, ¿verdad?, y que quieren meterse a la política, ¿verdad?, y que de plano no saben, porque a la hora de que cualquier juego político, como luego se dice, o cualquier confrontación política o verbal, pues llegan a las armas. Entonces, a esta gente no se le puede permitir que participe en política por ese motivo, no es por otra cosa, porque están entrenados para matar, y están entrenados para la guerra. Y por eso es que decíamos ayer que esos cateos militares no deben de hacerse. Pero bueno, vamos a hacer un breve análisis de todo lo que ha pasado. Y veamos, por ejemplo, la denuncia por lesa humanidad o por genocidio que tiene en la Corte Penal Internacional Felipe Calderón Hinojosa. Son 23,000 firmas la que llevaron esa denuncia a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y todavía en las pasadas elecciones en Quintana Roo lo vemos pegado al actual y virtual pues al electo, pues al gobernador electo Carlos Joaquín González, ¿sí? O sea, fue a apoyar la campaña un indiciado, ¿sí?, un presunto culpable, ¿sí?, que está siendo estudiado el caso, y que además es obvio de que hay asesinatos y que hubo asesinatos durante el tiempo que se inició esa guerra contra la delincuencia que provocó Felipe Calderón, ¿verdad? O sea, que es culpable, pero como se tiene que presumir la inocencia, pues es presunto culpable, pero todavía está participando en política. Entonces, imaginemos, o sea, con qué pensamiento participa Felipe Calderón en política. O sea, por supuesto que es un pensamiento dañino para nuestra nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente le interesa el poder y continuar en el poder. A ver, dígame, ¿qué presidente ha hecho eso? Ninguno. Felipe Calderón lo está haciendo. Participó en actividades políticas con Carlos Joaquín González en la búsqueda de la gubernatura de Quintana Roo, ¿sí? Entonces, ahí vemos ya la mano metida de los militares, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se inicia la guerra contra la delincuencia, estos militares, ¿verdad?, pues se dan cuenta de que ahí está el poder, de que ahí está el dinero, que ahí está todo, y entonces logran acaparar todo, inclusive hasta los presupuestos o los presupuestos municipales y estatales de algunas dependencias, sobre todo policíacas. Y eso trae como consecuencia que muchos militares se enriquecen, se vuelven desleales, algunos desertan, insisto, algunos son desertores, otros no, pero son desleales y están dañando la actividad y el trabajo que está haciendo Salvador Cienfuegos. O sea, frenan el desarrollo del trabajo que está haciendo Salvador Cienfuegos
en la Secretaría de la Defensa de la Nación. Entonces, cuando alguien se lo dice, como yo, ayer ya tuve que ir al hospital. Me tuvieron que canalizar de emergencia al hospital porque estoy señalándole aquí a los militares que están equivocados y que no le vamos a permitir, porque se lo dije ayer y se lo repito hoy, ¿sí? Que le quede claro, me van a tener que matar para que yo deje de hablar de ustedes. Porque, o sea, eso que me están haciendo ustedes, eso es violentar el Estado de Derecho y no se lo vamos a permitir. Porque le vuelvo a repetir, en el artículo 61 prohíbe estrictamente a esos vendepatrias que acaten un lugar de civil. Se le prohíbe a los vendepatrias, porque esa actitud es vendepatrias, porque ellos mismos deberían de haber dicho, ¿saben qué? Eso no, porque eso perjudica. Pero no lo hicieron porque hay esa presión de esa gente que se enquistó en el poder político de México durante la guerra contra la delincuencia que generó Felipe Calderón. Y son los problemas serios que tienen. Inclusive, recordemos que hace un tiempo un grupo estaba hablando de hacer tal o cual cosa en el país. Son desertores, son vendepatrias. Y luego los que quedan dentro son con los que tienen que lidiar diariamente el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Y aquí se lo estamos diciendo porque así lo observamos como un analista que conocemos plenamente la historia de México y la forma en que se han realizado las cosas. Y sin temor al peligro, porque insisto, ayer ya de emergencia fui al hospital. Pero hoy estamos aquí nuevamente diciéndole, se equivocan. ¿Cómo es posible que se va a aprobar una ley? Los senadores, ¿sí?, los diputados federales, aprueban una ley que para el caso es una ley que violenta su propio derecho. Digo, si dijese usted, no, es que esa ley se aprobó porque pues no, a ellos no los afecta nada. ¿Cómo no? Los afecta. Entonces, cuando ya se están dando ese tipo de cosas, ese tipo de aprobaciones, ¿qué nos permite pensar? Y ya le dije ayer, a nivel internacional, ¿sí?, la gente que estudia derecho, lo que puede observar de ese acto es que hay amenazas contra los senadores. Porque ¿cómo van a quitarse su derecho a esa protección de fuero, a esa protección de su integridad física, ¿sí?, dentro del recinto legislativo? O sea, lo que aprobaron es que los soldados, cuando decidan, pueden entrar al Poder Legislativo a decirle, basta, cálmense, ya estuvo, y hacer revisiones ahí. Pues eso no, es coartar la libertad de expresión que le protege el artículo 61. Entonces, cuando se están dando estas aprobaciones, es preocupante para nuestra nación, porque nos encaminamos a un golpe de Estado. Y luego cuando vemos la participación de Felipe, que es indiciado, ¿sí?, digamos, en una investigación, o digamos en un estudio, ¿verdad?, de esa denuncia que hacen 23,000 ciudadanos mexicanos, que lo acusan de genocidio por las decenas de miles de muertos que hubo en México durante la guerra contra la delincuencia. Estamos diciendo que un posible delincuente está promoviendo la política en el estado de Quintana Roo. Y ahí lo vemos, que ahí anda en un lugar, en otro, y luego es tan vendepatrias que se fue a dar clases al extranjero. Entonces, o sea, ¿qué tipo de política que nos garantice una sana convivencia, una paz social están haciendo? O sea, no hay. Acuérdense, Felipe fue el de la guerra contra la delincuencia. Ahora anda promoviendo a su esposa, que siempre anduvo rodeado de militares, porque es con la guerra de la delincuencia. ¿Qué cree que pasó? Pues los militares se metieron a la presidencia de la República, por supuesto, y anduvieron cerca de esos personajes políticos, ¿verdad? Porque no iban a permitir que estuvieran girándole orden y orden cuando ellos estaban haciendo las investigaciones nacionales, porque acuérdense, están, ¿verdad?, preparados para la guerra. Y ellos, cuando entraron, vieron el poder, se empezaron a empoderar, a enriquecerse, muchos se volvieron potentados y ahora participan en política, no directa, pero sí indirectamente. O sea, se volvieron los titiriteros de muchos políticos. Y por supuesto que Felipe Calderón ahora está impulsando a su esposa para el 2018, le está preparando el camino. Ya, por ejemplo, ya tiene Quintana Roo y ahí va a tener un apoyo para la candidatura de su esposa, ¿verdad? Y por otro lado, los militares se le están metiendo a Andrés Manuel López Obrador, y lo podemos comprobar este dicho,
¿verdad? Con el ex secretario de Seguridad Pública, que era guardaespaldas de Andrés Manuel López Obrador y es militar. ¿Sí? Ahí podemos comprobar. Y que para el caso dejó un trabajo pésimo y está denunciado en la FEADLE por violentar la libertad de expresión. Entonces no estamos hablando de relajos, estamos hablando de cosas serias. ¿Sí? Y bueno, usted tiene que tener ese acceso a la verdad y alguien tiene que garantizársela. En este caso nosotros nos hemos constituido en un medio de comunicación ciudadano en la búsqueda del aprendizaje y del conocimiento, pero también de señalar ese tipo de tropelías que no podemos permitir que nuestro país continúe. Y menos cuando hay gente, por ejemplo, usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Carlos Joaquín González con Felipe Calderón? Bueno, pues es el hermano del secretario de Energía y Minas, de Pedro Joaquín Coswell, los dueños prácticamente todo Cozumel, los que tienen nexo con Mario Villanueva, o sea, narcotráfico, o sea, son narcopolíticos, los han señalado los propios ciudadanos de Cozumel, que son narcopolíticos. ¿Hacia dónde va ese Estado que es próspero por las divisas que percibe y por la cantidad de personas extranjeras que llegan a ese lugar? ¿Hacia dónde va? Pues va a lo mismo de Mario Villanueva, porque además hay nexos familiares entre ellos. Entonces, ese es el problema serio que se puede evitar, pero cuando usted está enterado, cuando usted sabe. Ahí vienen las otras elecciones. Están impulsando la imagen de Obrador, hasta con el CENTE, donde se dice que están los militares involucrados y los policías. ¿Sí? Entonces, están impulsando dos imágenes políticas en el país, ¿verdad? Pues la que llegue para ellos es beneficiosa. Y no dude que cualquier otra imagen que vaya a salir, van a querer buscar acaparar parte del poder por todo lo que ya tienen preparado para esas fechas y por todo lo que se le ha permitido después de la guerra contra la delincuencia. Entonces no estamos hablando de cosas que son relajos, ¿sí? Estamos hablando de cosas serias y sabemos que es un problema serio para Salvador Cienfuegos, ¿verdad? Estar lidiando con estas personas hacia el interior de la Sedena, porque son traidores a la patria con ese comportamiento. Insisto, un militar en la política no sirve. ¿Por qué cree que la Constitución no lo permite y prevé que cuando alguien sea militar tiene que estar retirado por un tiempo para que pueda participar en política? Por eso, porque ellos están preparados para la guerra, no para la discusión, ¿verdad? O el intercambio, ¿verdad? De ideas, ¿sí? Ellos están acostumbrados al intercambio de la fuerza, de las armas, de las balas. Entonces, claro que si alguien conoce más que ellos y se pone a discutir con ellos y los rebasa en conocimiento, pues no les gusta y los amenazan de muerte. Eso es la aprobación. ¿Y por qué se aprobó esa ley en el Congreso de la Unión? O sea, los representantes de los partidos políticos están amenazados, yo se lo puedo asegurar. ¿Cómo es posible que van a aprobar una ley contra ellos mismos? O sea, yo tengo un derecho y voy a aprobar quitarme mi derecho. Eso no. O sea, ¿por qué lo haría usted? ¿O porque amenazan a su familia? ¿O porque ya le mataron a algún familiar? ¿Verdad? Y le dijeron que el próximo es usted, o porque lo están amenazando directamente, o por qué otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo voy a perder derechos que tengo ganado y consagrado en la Constitución política? Y le digo, en el artículo 61 se prohíbe que ellos entren a San Lázaro. Bueno, ahora con esa ley que aprobaron, ellos van a poder entrar a San Lázaro. Y ese es el problema. O sea, entonces están preparando un camino, ¿verdad?, para establecer un gobierno militar. Gente vendepatrias, insisto, gente desleal al general Salvador Cienfuegos, porque no quiere decir que esa sea la idea del general Salvador Cienfuegos, pero sí la idea que quedó plasmada, ¿verdad?, con la salida de Calderón, y por supuesto que es, insisto, algo con lo que tiene que lidiar Salvador Cienfuegos, que está en esta administración al frente de la Secretaría de la Defensa de la Nación, ¿sí? Entonces, eso es para que podamos empezar a ver al futuro, ¿verdad?, que ellos están viendo al futuro un gobierno militar, ¿sí? Y están presionando inclusive a las autoridades para que todas las cosas se les vayan acomodando de tal forma que ellos lleguen y se establezcan. O sea, y si no, van a dar un golpe de Estado, si no se lo decimos a usted, si usted no está enterado. Porque si en esta próxima elección que hay en el 2018 usted participa consciente de cómo está la situación, le puedo asegurar que vamos a escoger la mejor opción, al mejor hombre o a la mejor mujer, sí, que verdaderamente nos represente y que lleve al país al desarrollo y que lo saque de ese bache donde lo han metido desde hace muchos años, pero que ahora con los gobiernos conservadores
pues se estancó totalmente. Y se le abrió la puerta a los militares y se le dijeron, pásele. Imagínense esa mujer de Calderón rodeada de militares. O sea, no, son cosas serias. Y con tal de lograr el poder los militares, ¿qué creen que hicieron? ¿O qué se imagina usted que pudieron haber hecho? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Las cosas están serias. Sí, porque en ese momento ellos tienen que estar protegidos y hasta su privacidad se les violenta. Entonces son cosas serias de las que estamos hablando, no son cosas de relajo, son cosas serias que están pasando en el país que nosotros tenemos que observar como ciudadanos, ¿sí? Y bueno, ¿qué hace Felipe Calderón ahí en política? ¿Apoyado por quién? Cuando se dice que los mismos militares inflan los padrones electorales. O sea, ¿por qué? Porque le dieron poder, le dieron dinero, accesaron a todo. Ahora sácalos, a ver. Ahora lo traen como títere para allá y para acá. O sea que es el títere de los militares, Felipe Calderón, y es indiciado, denunciado en la Corte Penal Internacional. No estamos hablando de, insisto, no es un relajo, es un presunto delincuente, un presunto culpable o un presunto inocente, sí, pero cuando los muertos se cuentan por decenas de miles en la guerra contra la delincuencia, oiga, por favor, es culpable. Y todavía anda haciendo política en Quintana Roo, preparándole el camino a su esposa Margarita Zavala, que para el caso es la que le va a abrir las piernas, las puertas a los militares. Entonces, porque ellos fueron los que se beneficiaron con la guerra contra la delincuencia, y ahí está Felipe, insisto, buscando, ¿verdad?, su actividad política, participando en Quintana Roo. Entonces, hay veces esto podría tomarse como algo muy grosero, pero es lo que se vive. Son más vulgares de lo que usted se imagina. Esa gente es vulgar, ¿sí? O sea, no les importa la sociedad, le importa el poder. Y así dañan a la sociedad y la sana convivencia y la paz social, y se rompe el orden social. Mire cómo está el país. Y mire cómo está el CENTE, cuando se dice que hay militares ahí involucrados, policías involucrados. ¿Cómo está? ¿Qué tanto daño está haciendo a nuestro país el CENTE? ¿Sí? Por una reforma que lo que busca es beneficiar y desarrollar nuestro país en materia educativa. Si son maestros, oye, ponte a estudiar más y haz el examen y déjate de tantos cuentos y protestas y no afectes más a los educandos. Pero no. ¿Por qué? Porque la idea es que permanezca la protesta, dañar la imagen de Enrique Peña Nieto. Yo no dudo que haya tenido errores Peña Nieto ya en lo que va de su administración, porque no lo dudo. Pero digo, eso es algo que se puede resolver tan fácil entre personas conscientes de cómo está la situación educativa en nuestro país, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a prepararnos para hacer los exámenes y vamos a pasarlos. ¿Y qué tiene? Si son maestros. Pero corrieron a más de 1,000 que no eran maestros. ¿De dónde eran esas personas? ¿O por qué estaban ahí cobrando? Ahora bien, sus líderes son personas morales, porque ni siquiera están establecidos como un sindicato, es una coordinadora del grupo de maestros. Y eso le permite lavar dinero, y es la denuncia que está generando a Núñez Guínez. O sea, lavado de dinero. ¿Por qué? Porque se lo permite, porque como personas morales pueden hacerlo, porque no son sindicatos. Pero aún así, por supuesto, la auditoría puede intervenir. Pero ese es el deterioro que estamos viviendo y que debemos de observar como ciudadanos. Ahora, cuando alguien se lo dice, ya le dije, acabo de salir de emergencia del hospital, estuve ahí en el hospital y bueno, si tenemos que regresar, regresamos, no importa. Pero yo no les voy a mentir. Si yo estoy diciendo que hay deslealtad entre los militares, lo hay. Si le estoy diciendo que se están involucrando las armas en la política, salta a la vista. Si le estoy diciendo que Felipe Calderón es indiciado porque tiene una denuncia con 23,000 firmas por genocidio en la guerra contra la delincuencia y todavía anda participando en política. ¿Qué clase de política, verdad, podemos alcanzar en México con ese tipo de personas participando cuando ya están denunciados a nivel internacional por genocidas? Porque tomaron una decisión que afectó. Ahora bien, mire, cualquiera podría decir, ¿no será que te equivocas, Carlos León? Mire, la Secretaría de la Defensa de la Nación
es la que entrega los permisos de armas a todas las corporaciones policíacas, a todas. No hay una corporación policíaca que no tenga un permiso de arma otorgado por la Secretaría de Defensa de la Nación. Son las que controlan las armas que hay en el país y que hay en la autoridad civil. Recuerdo aquí hace tiempo en Tabasco, en una ocasión le quisieron meter a un militar de jefe y lo sacaron a freír espárragos de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque se defendía la civilidad, se defendía el mando civil, ¿sí? Pero bueno, ha pasado el tiempo, las cosas se han descompuesto, ¿y de quién es la responsabilidad? En estos momentos ya la responsabilidad es del ciudadano, que no está consciente de lo que está pasando, ya ha permitido y permite que hagan lo que quieran con el gobierno, cuando el gobierno, ¿verdad?, radica en el pueblo, que tiene la inalienable derecho de cambiar o modificar su forma de gobernar. Pero tiene que tener el conocimiento usted y tiene que saber que esta gente está vendiendo la patria y nos está dañando, inclusive está dañando a sus propios jefes, porque aquí el más perjudicado cuando sale la defensa es Salvador Cienfuegos, y son estos grupos delincuenciales, digamos, enquistados en los militares, y aquellos desertores que estuvieron en la guerra contra la delincuencia con Felipe Calderón se volvieron ricos, empresarios, y participan como titiriteros en la política de México. Por eso decía, hay que sacar las armas de la política. Entonces, cuando se habla así, pues eso trae consecuencias serias que ya ayer tuvimos que enfrentar, insisto, me llevaron de emergencia al hospital, y bueno, tuve que pasar un rato desagradable, como le había comentado, en esa adversidad no falta el chascarrillo, tiene uno que ser así, ¿no? Al menos yo así lo considero. Y le decía a la muchacha, no, a mí me dijeron los paramédicos que me llevaron, que me trajeron, que iba yo a hacer unas horas de vuelos, porque como me ponen una mascarilla, y le dije, me dijeron, pero ya ahora que yo quiero hacer alguna maniobra en el avión, pues al hacer la mano para un lado, pues no puedo porque tengo el catéter. Y se reía la doctora que estaba platicando conmigo, porque así hay que tomar las cosas. Yo no tengo miedo, no me interesa, insisto, con mi vida defiendo México, así nada más, no me importa, sean militares, sea quien sea, si está cometiendo un error, aquí se lo voy a decir, porque de eso se trata. Si nosotros no aprovechamos la oportunidad que tenemos en las redes sociales de poder manifestarnos libremente, hacerlo con mucha responsabilidad, por supuesto, pero con toda la vulgaridad que se sabe, con todo lo que ha pasado y con todo lo que estamos viviendo, no se deja ver otra cosa que una acción vulgar por parte de las autoridades y por parte de esa gente que se quitó en el poder y que ahora no quiere dejarlo, ¿verdad? Y que está haciendo daño a la sociedad y que está siendo desleal cuando fue supuestamente y entre comillas instruidos para defender la nación. Entonces, ese es el problema serio que enfrentamos. Y ya, hablando aquí en gestión social del Congreso del Estado, pues ayer en esa emergencia que tuve en el hospital, pues me cobraron 50 pesos de consulta, porque me dijeron, tiene usted que pagar, señor, no me voy a poner a discutir a esa hora que anda uno que no, pues no se siente uno muy bien, ¿no? Y me cobraron 50 pesos, tuve que pagarlos, y luego me recetaron 2 medicinas, y yo dije, bueno, pues como soy una persona que trabaja libremente y aquí en el Congreso pues hay un lugar de gestoría, pues voy a platicar con ellos para ver si me pueden conseguir las medicinas. Y pasé a hablar con Francisco Javier Conde Ordorica, quien me dijo que me iba a conseguir una, pero a la mera hora ahí sus trabajadores que cobran cantidades estratosféricas de fuera de la nómina, por esas prestaciones que se le dan que no la merecen, que no saben, que no tienen el tacto, ¿verdad? Pues ahí me empezaron a dar vuelta y vuelta a la mera hora, ni hicieron caso a lo que había dicho su jefe, ¿sí? Digo, tal vez por instrucción de él, porque no creo que lo hayan querido dejar mal porque sí, ¿no? Pero
así las cosas aquí en el Congreso, y es lo que tengo que enfrentar, ¿no? Digo, si no las consigo aquí, las voy a conseguir en otra parte, ¿no? Pero qué injusticia que no haya una persona que verdaderamente conozca cuando se trata de una emergencia, ¿no? Porque son cosas emergentes. Si yo fui al hospital de emergencias porque necesito el medicamento, pero más sin embargo, así la estoy pasando, esas son las cosas que paso. Y ahí se puede dar usted cuenta que el trabajo que estoy haciendo lastima intereses, ¿verdad? Y que redunda en el comportamiento inapropiado de los propios funcionarios públicos cuando dan una instrucción y su personal no la cumple. Por supuesto que no la cumple porque él mismo le está diciendo no la cumplas. Nada más le dije que sí para que, ¿verdad? Así. Pero si usted revisa las nóminas secretas, o si vamos al Itaí y pedimos, ¿verdad?, la lista de cuánto cobran, se va a dar usted cuenta las grandes cantidades de compensación que cobra esa gente y que no nos sirve porque no tienen el tacto ni siquiera humano. ¿Sí? ¿Cómo van a vacilar en algo tan serio? Pero así, esas son las cosas que se tienen que enfrentar cuando se piensa libremente, cuando se le habla a usted con la verdad y cuando se considera el periodista el portador de la información que a usted verdaderamente le debe de interesar. O sea, información de interés, pues, sí. Porque yo le puedo asegurar que yo no me había dado cuenta de ese tipo de gestoría que hay aquí, porque es una porquería. Porque además lo que hacen es gestoría, pero con nuestro dinero, con nuestros impuestos, ¿sí? Y va uno, platica con el titular, que es el jefe, con Francisco Javier Conde Odorica, y sale con una mamada. O sea, ahí que no, que sí, y hay que ver, y que su credencial de lector, y cómo se llama, y, oiga, pues si no es un relajo. Entonces, esos son los problemas que enfrenta uno. Cuando es uno así, los tiene que enfrentar porque ellos se sienten dueños del presupuesto, y el presupuesto es de nosotros. Y creen que están haciendo un favor a una persona y en realidad lo que están haciendo es su trabajo. Insisto, y que cobran demasiado, porque si nos proponemos a revisar las compensaciones que tienen esas personas, nos vamos a encontrar hasta con cientos de miles de pesos que están cobrando extras de su salario. ¿Sí? Y todavía con ese trato que nos dan, pues ¿de qué se trata? Si están haciendo un uso de un dinero que es de nosotros, no es de ellos. Se le está permitiendo administrarlo en este momento. Pero si no tienen el tacto, si son inhumanos, no deberían de estar en ese lugar. Mas sin embargo, ahí están. Entonces, si eso se lo hacen a uno, que está todo el día aquí, que te conocen y que eres periodista y que estás entrevistando constantemente a los diputados y que le haces un trabajo de informar lo que ellos están diciendo o de las cosas que están sucediendo en el Congreso, pues imagínese a un pobre poblador que venga a ver y a gestionar y cuántas vueltas le hacen hacer. Entonces esas son las cosas que se viven y ahí nos damos cuenta que ese tipo de cosas no funcionan, que hay gente ahí sin tacto, sin conocimiento de lo que es una emergencia, de que se necesita el medicamento y que te tratan ahí, sí, espérese, ahí me tuvieron como media hora esperando y a la media hora sale porque, no, pero es que tiene que hacer una petición, oiga, pues aquí ahí está la receta. Sí, pero ¿por qué yo? Si ellos están para hacer la gestoría, si ellos son los gestores, ellos son los que hacen todo. Yo nada más voy y le digo, necesito esto, con esta prueba, aquí está la prueba que lo necesito. ¿Sí? Porque aquí está la receta. Entonces, resulta de que no hay esa atención a los ciudadanos. O sea, resulta que Francisco Javier Conde Odorica se está hinchando las bolsas, nada más, ¿verdad? Con sus salarios inflados, ¿verdad? Y a la hora que los ciudadanos necesitan que se haga la gestoría, pues no la hace. Así se está manejando. Y le insisto, está manejando un recurso público que es de usted y mío, y hasta de ellos, ¿no? Pero ahora que a ellos les toca administrar, pues lo administran así, ¿no? O sea, ahí se va. O sea, yo por compensación puedo cobrar millones, ¿verdad? Aquí el sonso, el bruto, el tonto es el ciudadano. Y no, está mal. Es una forma inhumana de actuar, porque uno no anda relajeando, y anda dando vuelta para ver qué se lleva, como ellos, ¿sí? Porque ellos cobran muy bien para hacer su trabajo, pero no lo hacen bien. Entonces, ¿cómo pueden ser tan inhumanos? O sea, que él diga que sí y los muchachos digan que no.
¿Quién es el jefe? ¿Qué clase de mando tiene Francisco Javier Conde Ordorica ahí, en gestoría del Congreso del Estado de Tabasco en la legislatura? Yo estoy haciendo un trabajo público todos los días aquí, a favor de usted, que es precisamente lo que deben hacer los diputados y muchas veces no lo hacen. Si llegamos con este señor, porque es el de la gestoría, da una orden y su gente la cambia. Entonces, ¿qué relajo es ese? O sea, ¿de qué se trata? Si se está haciendo uso de nuestros recursos. Pero le vuelvo a repetir, revisamos cuánto cobran, cuánto es su sueldo de compensación, ¿verdad? Se lo pedimos al ITAID y le puedo asegurar que son cientos de miles de pesos que están llevando, ¿verdad?, por compensación muchas personas aquí en el Congreso, ¿sí? Y a la hora de que se necesita que hagan una gestión una persona que se dedica a trabajar, pues resulta que le quieren dar vueltas y por la forma que tengo de informar y de decirle la verdad que usted necesita saber y con el respeto irrestricto a ese acceso que usted debe tener a la verdad. Entonces, cuando actuamos así, por supuesto que enfrentamos este tipo de problemas, ¿no? Porque ¿de qué se sirve que te reciban amablemente, que te digan que sí, y a la mera hora otros te dicen que no, que son sus subalternos? Entonces, lo que tienen que hacer las gestorías son ellos. Yo estoy acudiendo con un escrito comprobado por autoridad que es necesario que esta receta se surta, y actúan con lesa humanidad porque desconocen, porque son gente que no sabe, ¿verdad?, de lo que son las emergencias, ¿sí? Y tienen todo el recurso para poder disponer de ellos, ¿verdad?, y lo manejan como si fuera propio, pero si va un familiar de ellos, si va un conocido de ellos, olvídese. ¿Quién sabe qué tanta agilidad le podían dar a un trámite? Pero si va uno como persona que se dedica a trabajar, a informar, no. Ahora imagínense si viene alguien de ustedes que no es ni conocido. ¿Se puede imaginar qué trato le están dando a nuestra gente aquí en la gestoría del Congreso del Estado que representa Francisco Javier Conde Ordorica? Pues es una tontería, ¿no? Es una mamada que te diga que sí él y que sus subalternos digan que no, cuando están cobrando compensaciones, ¿verdad?, de muchos miles de pesos, para que nos salgan con que no pueden atender una gestoría, por favor. Pero bueno, así están las cosas aquí, también en el Congreso del Estado, ¿verdad? Y todo esto se da a raíz le digo, de la forma de informar que tengo, de la forma de darle a conocer la noticia. Y vamos a salirnos del tema porque, sinceramente, que pobrecitos, porque son gente que actúan con lesa humanidad, ¿verdad?, cuando están representando a la gestoría del Congreso del Estado. Además, están actuando a petición de los representantes del PRI, que fueron y le dijeron: oiga, ahí eche la mano a Carlos León. Y no, o sea, me dijo que sí, y los trabajadores me dijeron que no, que es que mire, o sea, no, sin relajo, lo vas a hacer, puedes, hazlo. No lo quieres hacer, no lo hagas, ¿verdad? Pero le digo, si dio una orden Francisco Javier Conde, ellos salen con que no, que yo, que tú, por favor. Y los miles de pesos que cobran de compensación, ¿eso qué? ¿Para qué se le paga? ¿Para que nos insulten? ¿Para que nos traten de esa manera con lesa humanidad? Por favor. Vamos a continuar con el capítulo 9 de las comisiones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. En la fracción 13 nos dice: de la atención a grupos vulnerables, adultos mayores y personas con características especiales. En la fracción 14, de equidad y género, y en la 15, aquellas que de manera permanente y temporal determina el ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del municipio. Esto es del artículo 46 de las comisiones. Y bueno, en el capítulo 10 de las disposiciones reglamentarias, en el artículo 47, nos dice que los reglamentos, bandos, circulares, disposiciones administrativas de observancia general que expidan los ayuntamientos, que organicen la administración pública municipal, regulen la materia, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, que deriven de la presente ley
y de las demás en materia municipal, que de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución del Estado, expida el Congreso local, complementarán en lo conducente las disposiciones de las normas y seguirán en cuanto corresponda la participación ciudadana y vecinal. Estos ordenamientos, para su debida observancia, habrán de ser publicados en el periódico oficial del Estado. Y nos dice más que la facultad de presentar las iniciativas ante el propio ayuntamiento corresponde a las normas que deriven de lo consignado en el párrafo anterior correspondiente. Y aquí en la fracción primera nos dice al presidente municipal, regidores y síndicos. En la segunda nos dice a las comisiones del cabildo, colegiadas y individuales. Y luego pasamos al artículo 48, nos dice, bueno, vamos a explicar esto. Aquí nos dice que las disposiciones reglamentarias, que quiénes son los que pueden hacer proposiciones o propuestas, y bueno, al ayuntamiento, y son, insisto, nos dice la fracción primera, al presidente municipal, regidor y síndico, y a las comisiones de cabildo, colegiadas o individuales, y bueno, esas son las personas que tienen la facultad de presentar las iniciativas ante el propio ayuntamiento, correspondientes a las normas que deriven de lo consignado en el párrafo anterior correspondiente, o sea, de lo que regula la actividad o de las disposiciones reglamentarias o del reglamento municipal. Entonces, bueno, hasta aquí la lectura de la ley orgánica, y luego, mire, aquí nos encontramos más en lo que se hace en los laboratorios, con una obra pública y cómo checan el concreto y todo eso, bueno, del OTFE, de la revista Fiscalización, con X, nos dice aquí que aplicaciones de las pruebas de laboratorio y campo en las obras públicas, concreto y geotécnica, y geotecnia, así nos dice, y dice, en los laboratorios destinados a pruebas de concreto, geotécnica, la aplicación y uso son principalmente para obtener valores necesarios durante el diseño de las obras, control de calidad durante la etapa de construcción y verificación de materia una vez que haya concluido los trabajos, ya sea en laboratorio o en el campo. Entonces, si esto existe, y si no existe la obra, entonces el OTFE no está haciendo su trabajo, ¿verdad? Porque si ese control de calidad y ese control interno, insisto que aquí hemos estado hablando, que es lo que requiere la administración pública, sobre todo en obras, cuando se habla de que hay obras que para lo que se dio recursos y que no se hicieron, pues nos damos cuenta que es porque el OTFE no hace su trabajo correctamente, ¿verdad? Porque todas estas pruebas de laboratorio, pues deben de tenerlas, ¿sí? ¿Y cómo van a tener? Por ejemplo, dice, en los laboratorios destinados a pruebas de concreto, fíjese, geotécnica, las aplicaciones y usos son principalmente para obtener valores necesarios durante el diseño de las obras, diseños, control de calidad durante la etapa de construcción, control de calidad durante la etapa de construcción, pero si no se construyó, ¿dónde quedó el control de calidad? No lo hizo el OTFE, o no lo exigió el OTFE, o no lo exigió la Contraloría, o no lo exigió Obras Públicas. Entonces sigue siendo el problema en las administraciones municipales, estatales y tal vez hasta federales, el control interno. El control interno es el problema, la falla está y el problema está en el control interno, que no existe. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este espacio informativo, espero verdaderamente sea de su agrado y gracias, muchas gracias por escucharme. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias.